Padre, con humildad nos acercamos a tu palabra porque no hay duda, oh Dios, de que necesitamos de ti, de tu espíritu, de tu guía, de tu poder en nosotros para comprender lo que has inspirado. Padre, en tu gracia, favorécenos con el entendimiento de este texto que puede ser difícil, pero eres un Dios amoroso que desea hablar a su pueblo. Y estamos reunidos aquí queriendo escucharte, queriendo ser bendecidos con tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos a comprender el mensaje de nuestro Señor y Salvador en este diálogo. Permítenos ser sensibles a lo que dices allí y que tanto grandes como pequeños podamos ver tu gloria manifiesta en este texto. Auxílianos, por favor, y que por sobre todo gustemos de las buenas palabras de tu Hijo, que sean un deleite para nosotros, que no sean una pesada carga para oír, sino que nuestra mente y corazón puedan ver la dulzura de lo que tienes para nosotros. Toda la gloria sea a ti, Padre, y bendícenos con tus escritos. En el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 12. Versículos 20 en adelante, esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo tú dices, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, y por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. El Señor bendiga su palabra. Ayúdenme respondiendo esta pregunta, y creo que los niños son los más pilosos en esto. ¿Qué elementos son indispensables cuando caminamos en la noche en un espeso bosque? ¿Qué necesitamos? Luz. Muy bien, luz. ¿Qué más? Una linterna. Bueno, la linterna tiene luz. Una fogata. La fogata tiene luz. Muy bien. Fuego. El fuego tiene luz. Bueno, los niños saben. Necesitamos luz, ¿cierto? Necesitamos luz. Pero, entre muchas cosas, la ayuda de un guía que conozca el bosque, ¿cierto? Y la luz para seguirlo son muy importantes. No nos basta solo con la luz. Necesitamos a un guía. Seguimos al guía porque sabe a dónde ir y también a dónde no ir. Y la luz no solo nos alumbra para ver las indicaciones del guía, sino también alumbrará todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de caminar en un bosque bien tupido, bien a oscuras? Bueno, pues imaginémonos que estamos en ese bosque. En una de esas caminatas decidimos seguir al guía y tenemos la luz para ver. Pero resulta que la antorcha se está apagando poco a poco. El aceite que mantiene prendido el fuego, que da luz, se está agotando. Y no tenemos aceite como para mantener vivo ese fuego y no se apague. Y la preocupación porque la antorcha no se apague nos va alejando más y más del guía hasta que la luz se apaga y entonces nos vemos perdidos en el bosque. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la oscuridad, nuestra mente recuerda las palabras del guía que nos advertía antes de comenzar a caminar por el bosque. Si ven que la antorcha se les está apagando, no se detengan, avancen. Estarán próximos a salir del bosque.
Así que el aviso del guía cobra muchísimo valor, ¿cierto? ¿Qué daríamos porque la antorcha alumbrara un poco más? Y eso que faltaba muy poco para salir de ese espeso bosque. Pero ahora estamos perdidos. Y un escenario similar presenta a Jesús en este texto. Versículo 35. Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿De dónde viene esta afirmación de Jesús? ¿Por qué lo dice? Bueno, quiero que vean el versículo 23. Jesús comienza allí un discurso a la luz de unos griegos que vinieron, pero el versículo 23 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Después de muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de la serie de Juan, después de muchas veces que él dijo que no había llegado su hora, ahora afirma que sí llegó. La muerte de Jesús se acerca. Y luego de hacer muchos milagros y de hacer la voluntad del Padre, ya era hora para partir de este mundo. Luego de haber alumbrado al mundo con las palabras y las obras de Dios, ya era hora para entregar su vida para salvar a los pecadores. Algunos creyeron en él. Algunos creyeron en él. Pero la gran mayoría no creyó. Ahora, ¿qué tiene que decir Jesús a los que creen en él y a los que no? ¿Qué tiene que decirles Jesús a la luz de este texto? A los que creyeron y a los que no. ¿Cuál es la advertencia que comunica en este texto antes de su partida? Aprovechen el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo del juicio. Y ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. Aprovechemos el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo del juicio. Entonces, ¿cómo desarrolla el texto este mensaje? Bueno, el pasaje, si ustedes notaron en la lectura, el pasaje repite mucho las ideas de tiempos, de momentos. No ha llegado la hora, si ha llegado la hora, tiempo, momentos. Pero estas ideas se reúnen en dos realidades que Jesús desea exponer y que componen el mensaje. Y básicamente esas son las realidades: el tiempo de salvación y el tiempo de juicio. Son dos realidades. Hermanos y amigos, quienes nos visitan, aprovechemos el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo del juicio. ¿Y a qué se refiere el texto con cada una de esas realidades? Bueno, estudiemos una por una. Y para que los niños tengan muy presente el bosquejo, estamos viendo dos realidades: el tiempo de salvación y el tiempo de juicio. Estudiemos el tiempo de salvación. Recordemos que el Señor ha entrado en Jerusalén como rey, y no como el rey que esperaban los líderes judíos, sino como el rey descrito en las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. La fama de Jesús se ha extendido y otras comunidades han oído de él. Y esas comunidades vienen a participar de una fiesta que se llama la
Bien, Anita, la Pascua. Estás más atenta que los más grandes. Muy bien. La Pascua. Esas personas que vienen de muy lejos, vienen a celebrar la Pascua, pero también han oído de la fama de Jesús. Versículo 20. Y habían unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Y estos griegos podrían ser judíos de la dispersión, es decir, más allá del territorio palestino, o prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, que seguían la ley de Moisés. Y estos hombres quieren ver al Señor. Quieren ver al Señor. Sin embargo, y como no es extraño de parte de nuestro Señor Jesucristo, la forma que responde al deseo de estos griegos de verlo a Él es muy distinta a la que esperaríamos. Es muy distinta. ¿Cómo responde el Señor? Versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús, de una manera como ilustrativa, describe la necesidad de su muerte, como si Él fuera esa semilla que es plantada en la tierra, y esa semilla tiene que quebrarse, tiene que morir, ya deja de ser semilla para que salga un árbol, un fruto, una planta, y produzca fruto. Pero luego de eso, parece que Jesús responde a la petición de los griegos. Versículo 25, el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. En otras palabras, más allá de la fama que tiene Jesús fuera del territorio palestino, lo importante es lo que implica seguirlo. Lo que implica seguirlo. Pues su muerte es el preámbulo, un preámbulo para la gloria que recibirá él, y no solo él, sino todos los que desean seguirlo. Todos los que desean seguirlo. Y Jesús es el más consciente de eso. Los griegos quizá todavía no, pero Jesús es el más consciente de que Él debe perder su vida para ganar la gloria. Versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Una petición, y como estamos aprendiendo la oración, una petición bastante contraria a lo que nosotros pediríamos, ¿cierto? Padre, sálvame de esta hora. El Señor es el primero en atender el llamado del Padre. Y su muerte es parte de ese llamado, siendo la antesala para la gloria prometida. Estos griegos debían entender que para ganar la vida eterna es necesario primero perderla. Y Jesús va delante de todos ellos y de todos nosotros. A pesar del fuerte sentimiento de angustia de Jesús, y ahí vemos lo humano de Jesús. Es que Jesús no se deprimía, pues aquí está bastante deprimido. Está triste hasta la muerte, como dice Mateo 26, porque iba a venir sobre él la ira del Padre, el abandono del Padre. A pesar de ese fuerte sentimiento de angustia de Jesús, la pérdida de su vida era necesaria, puesto que traería grandes beneficios eternos.
De hecho, la oración del Señor en el versículo 28 recibe una respuesta como muestra de eso. Él dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. La muerte y la resurrección de Jesús traería gloria al Padre, el cual fue todo el tiempo el deseo de Jesús cuando estuvo en este mundo. Esa respuesta del cielo deja en claro cuál es la voluntad del Padre y cómo el Hijo estaba en sintonía con el Padre. Pero eso genera inquietud de la multitud, porque la multitud escuchó esa voz, escuchó esa voz. Pero Jesús mismo explica por qué la oyeron. Versículo 29. Por eso la multitud que estaba allí la oyó, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y entonces el apóstol Juan comenta, pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Con la muerte de Jesús viene también juicio. Satanás es quitado de su posición de autoridad sobre este mundo. La entrega de Jesús en la cruz cancela el poder acusador del diablo, porque Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús es levantado en el madero, todos los delitos de acusación contra nosotros son clavados allí para ser eliminados. Pablo lo expresa mejor en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. El apóstol dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Satanás ha sido echado fuera, pues ya no tiene potestad sobre aquellos que han sido perdonados por Jesucristo, quienes hemos creído y confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Ya no somos blanco de los señalamientos y las acusaciones del diablo. Hermanos, y hablo aquí a mi familia, a los creyentes, hermanos míos, si Jesús es nuestro Salvador, ya no hay lugar para la culpa, porque no hay pecado por el cual seamos acusados. Ya todos los pecados han sido perdonados. No hay deuda alguna para con Dios, todo ha sido saldado. Aún los pecados de esta mañana, aún los pecados del día de mañana. Los señalamientos por parte de Satanás han sido neutralizados por la muerte del Hijo de Dios. Y esta libertad está disponible para todos los que crean en Él, tanto judíos como griegos, como nosotros. El juicio sobre Satanás es al mismo tiempo la oportunidad para creer en Jesús como Salvador. Oportunidad que al parecer es única. No solo para creer en Cristo, sino también para predicar de Él.
Hermanos, ese es el tiempo de salvación, no solo para creer, sino también para predicar de Él, porque hay que aprovechar el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo del juicio. Y eso del tiempo del juicio lo vamos a entender mejor con esa segunda realidad. Hay un tiempo para el juicio. Aquí Satanás ya ha sido juzgado, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú no te sientes, no percibes que has sido perdonado, entonces puedes seguir diciendo como muchos otros, fuera Satanás, quítate de aquí Satanás. No, ya no hay ese poder. Ya Satanás no tiene ese poder sobre los que creen. Ya todo ha sido pagado. Pero va a venir un tiempo de juicio. Y ese juicio va a ir más allá de la persona de Satanás. Al Jesús decir que iba a morir, pues la multitud se inquieta. Lo menos que uno espera es que su maestro y Señor muera, o que aquel que dice que es el rey de Israel, o que muchos dicen que es el rey de Israel, nadie espera que ese rey muera. Pero la multitud se inquieta. Versículo 34, entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y de nuevo, como raro, nuestro Señor responde de manera sorpresiva. Versículo 35. Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Si alguno nos pregunta, ¿quién es este hijo de hombre? Parece que lo que responde el Señor no tiene mucho sentido. Pero desde mucho tiempo atrás, Jesús ya se había dado a conocer como el Hijo del Hombre. Y sabemos por las Escrituras, y ustedes pueden leerlo en la Biblia, y los niños pueden repasarlo, que ese título de Hijo de Hombre es una referencia del Señor como el Rey, como el Mesías. No era extraña la expresión para la multitud que estaba allí. Así que la respuesta del Señor es una muestra de que muchos de ellos no han entendido quién es Él y qué ha venido a hacer. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cómo así que va a morir? Él ya se ha dado a conocer como el Hijo del Hombre. ¿Por qué hacen esa pregunta? El apóstol Juan nos explica por qué hacen esa pregunta. Versículo 36, en su segunda parte, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero porque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Desde el profeta Isaías
Estamos hablando de muchos siglos antes de que viniera Jesús. Muchos siglos antes. Ya se tenía razón de la falta de fe en el Mesías. Jesús hizo muchas señales. Hizo muchos milagros, siendo una demostración clara de que Él es el Rey prometido. Ahí está puesta la evidencia. Y solo una ceguera profunda y un corazón profundamente endurecido no ve ni entiende las evidencias. No ve ni entiende las evidencias. El texto nos muestra que Dios es soberano con relación a la fe que salva. Si ustedes creen en las evidencias, hermanos, es porque Dios les ha dado luz. Pero, si bien el texto nos muestra que Dios es soberano con relación a la fe que salva, no es razón para no creer, porque hay quienes sí creyeron. Creyeron. Dice el versículo 42, sin embargo, muchos aún de los gobernantes, y por contexto entendemos que son gobernantes, son líderes judíos, creyeron en él porque por causa de los fariseos no lo confesaban para que no sean expulsados de la sinagoga. Un gobernante gentil no necesitaba ir a una sinagoga, pero los gobernantes locales sí. Habían judíos que habían creído en Jesús. El problema con estos que creyeron, ¿cuál es? Es que su fe no parece tan convincente. Versículo 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, de los versículos 36 al versículo 41, parecen un paréntesis de Juan para explicar por qué algunos no creen. ¿Y qué estaba pasando con los que creían? Ahora, el tema que desarrolla los versículos 35 y 36, de que la luz debía estar un poco más, de que debíamos caminar en esa luz para ser hijos de luz, parece continuar en el versículo 44. ¿Qué dice el versículo 44? Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras, como las estamos oyendo ahora, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y parece que el Señor es reiterativo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, las escucha, como que entran por aquí, niños, ¿cierto? Y sale por aquí, aunque eso no es solo de los niños. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hacer y de hablar, perdón. Y sé que su mandamiento es vida eterna y por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Así que resolvamos una pregunta. ¿Cómo se relaciona y se entiende todo eso? ¿Cómo se relaciona lo que dijo Isaías y lo que responde el Señor aquí a la multitud? ¿Y cómo se conecta esa idea de la luz? Bueno, las enseñanzas y las obras de Jesús
son la evidencia para que quienes lo escuchen y ven sus milagros puedan creer en él. ¿Mm? Y el creer en él es una evidencia de que quien cree está en la luz. Quienes ven esos milagros, y lo hemos visto en la serie de Juan, algunos decían, ¿quién puede hacer esto sino solo Dios? Resucitar a un muerto, Lázaro. ¿Quién puede hacer eso? Tiene que ser Dios. El que cree en él es una evidencia de que está en la luz. Y el que cree en Cristo ha creído que él vino a salvar, a rescatar. Y el que cree en Jesucristo entiende que él está mostrando a Dios, las obras de Dios, las palabras de Dios. Quienes vivieron en aquel tiempo tuvieron el enorme privilegio de que la luz estuviera entre ellos, mostrando la gloria del Padre, mostrando la salvación de Dios, mostrando que el Padre quiere la vida eterna para sus hijos. No quiere condenación, quiere salvar. Pero también la luz tiene que ver con revelar la voluntad del Padre. Así que llegaría el tiempo en que la luz no estaría más con ellos porque partiría de este mundo. Y entonces si no hay luz, ¿qué queda? ¿Qué queda? No queda la oscuridad, quedan las palabras de Dios. ¿Bien? ¿Sí vemos? Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Al estar Jesús todavía en la tierra, entonces habría luz porque Él es luz. Las obras del Padre a través de Él mostrarían su gloria para que quienes las vieran creyeran en Él. Jesús estaba emitiendo luz cuando hacía un milagro, cuando hacía una señal. Es la oportunidad para creer. Es la oportunidad para seguir a Jesús y caminar en la luz, pero la luz no estaría más. Cristo tenía que morir. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, la palabra de Dios continúa revelando la voluntad del Padre. Hoy no tenemos a Jesús físicamente mostrando las obras del Padre. No lo tenemos aquí físicamente. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. Y ellas son suficientes para que un día todos sean juzgados de haber o no creído en Jesús, el Hijo de Dios. Y así como hubo una oportunidad para creer en Jesucristo, estando en este mundo antes de que Él partiera, así también hay una oportunidad para creer en Cristo ahora, antes de que llegue el día final, porque hay que aprovechar el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo de juicio. Cuando el Señor vino a este mundo, fue notoria su presencia, fue notoria sus enseñanzas, sus milagros. Era evidente que era el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo de Dios, era notoria la luz para este mundo. Y por eso el Señor pedía a aquellas multitudes en el versículo 35, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va.
En ese tiempo el Señor estaba diciendo: aprovechen que la salvación está entre ustedes. Ahora el Señor está en gloria, esperando el día final. ¿Y qué tenemos entre nosotros? Tenemos la luz en forma de libro, la palabra de Dios. Pero si nos extendemos a la revelación bíblica, si nos extendemos a toda la Biblia, tenemos la luz en forma de pueblo. Se llama la iglesia. Y tenemos la luz en forma de testimonio. Y ese testimonio se llama cristiano, el creyente. Aprovechen que todavía hay luz entre ustedes antes de que se manifieste el juez. Lo que el Padre tenía para decirnos, lo dijo Jesús. Y lo que Jesús tenía que decirnos está aquí en la Biblia. No necesitamos, y esto va a sonar un poco extraño, pero no necesitamos la presencia física de Jesús para creer en Él. Necesitamos entender que aquí está la luz, en su palabra. Así que, hermanos y amigos, Dios nos está dando un poco más de luz. Antes que venga de nuevo el Rey, ya no como Salvador, sino como juez. Como Salvador, Jesús juzgó a Satanás para que no fuéramos más víctimas de sus señalamientos, de sus acusaciones. Lo hizo muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Pero como juez, el Rey vendrá a juzgar a todos aquellos que persisten en caminar en tinieblas, que odian la luz, que odian a Dios. El destino de Satanás será el mismo para todos los que no creen en Jesucristo ahora. No va a ser distinto. Así que aprovechemos el tiempo de salvación, pues vendrá el tiempo del juicio. Ahora, quiero concluir este mensaje con lo siguiente. Y en este momento me voy a dirigir a mi familia, es decir, a mis hermanos en la fe, a los creyentes en Cristo. Hermanos, el tiempo de salvación es hoy. Y Dios nos ha dado la gracia de creer en su Hijo Jesús. Todos los creyentes hemos experimentado lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6. Todos hemos experimentado esto. Y lo leíamos en la lectura congregacional, pero quiero extenderme un poco. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si tú no has creído en Cristo hoy, es porque Satanás te tiene ciego. Eres ciego. Aunque pareciera que vieras, pero eres ciego. No estás viendo la realidad. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, y los niños lo saben muy bien por Génesis, ¿cierto? Génesis 1:3, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Entonces Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Un día Dios dijo sea la luz en Cristian, y ahora puedo ver.
Ahora somos hijos de luz. Ahora mismo podemos alumbrar como alumbra Cristo. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos y habilitados para ver a nuestro Salvador, para seguirlo, para servirlo, para adorarlo como nuestro Dios rescatador, que nos libró de la condenación y de las acusaciones del enemigo. Hoy nosotros, los creyentes, podemos mirar con gozo a la cruz y ver a nuestro Señor, no solo derramando su sangre por ser perdonados o para ser perdonados, sino también pisando a la serpiente en la cabeza y así eliminar toda su autoridad, toda esa autoridad de la Torah, como lo dice Génesis 3:15. Y no teniendo más cargos en nuestra contra, nosotros los hijos de Dios podemos vivir libremente y servir con toda libertad a aquel a quien le pertenecemos, a Cristo. Y este servicio, hermanos, es básicamente reflejar la luz de nuestro Señor, su misma luz. Si Él es luz y lo fue de paso por esta tierra, a nosotros sus seguidores nos ha hecho luz para llevar su luz. Hermanos, todavía es tiempo para mostrar la luz de Cristo. Ya no está Jesús entre nosotros. Ahora está su palabra y estamos nosotros. Todavía es tiempo de salvación. Todavía es tiempo para comunicar de esa luz que nos iluminó una vez a nosotros y que muchos aquí necesitan. ¿Cómo estás, querido hermano, hermana? ¿Cómo estás iluminando a este mundo sumergido en tinieblas? ¿Con cuánta intensidad estás iluminando? ¿Con cuánta intensidad? ¿Qué dicen nuestros afectos hacia Dios? ¿Qué dicen nuestros matrimonios? ¿Qué dice nuestra crianza, nuestra soltería, nuestra piedad? ¿Qué dice nuestra entrega en nuestros trabajos y estudios? ¿Cómo estamos alumbrando ahora que es el tiempo de salvación? Porque el Señor nos ha puesto aquí para que haya un poco más de luz. Luz que un día se extinguirá para aquellos que no creyeron. Ahora, estimado amigo, que nos visitas, que no has creído en Jesucristo, que no lo sigues, el tiempo del juicio puede venir en cualquier momento. Y las tinieblas en las que estás van a ser eternas para ti. Aprovecha que el juez no ha venido. Parece que tardara, pero su tardanza es para que aproveches que todavía hay luz para que veas. Pues hay un tiempo para salvación y un tiempo para juicio. El tiempo de salvación es ahora. Tú que no has creído en Jesucristo, que no le sigues o que estás inquieto si seguirlo o no, pídele a Dios que quite el velo que tienes en tus ojos, que alumbre con intensidad en tu corazón para que veas a Jesucristo derrotando a Satanás, derrotando la muerte, derrotando a todos sus enemigos, derrotando toda insatisfacción temporal, derrotando a este mundo colmado de males y dando vida eterna a quienes lo siguen. Ruégale a Dios que tu vida sea iluminada para que observes asombrado la gloria de Dios en Cristo y quieras disfrutar de ella por siempre. Que puedas ver el galardón que Dios da a sus hijos para creer en su Hijo Jesucristo.
Así que aprovecha porque queda un poco más de luz. Queda un poco más de luz. Aprovechemos el tiempo de salvación, pues vendrá el día del juicio.